Seguimos en este programa hablando de la justicia, la lentitud de la justicia en muchos casos, y cómo afecta esto particularmente a los niños. Hemos tomado esta referencia por empezar por algún lado que realmente es de lo más preocupante que tiene este andamiaje burocrático del Estado en general y del Poder Judicial en particular, sin que todo sea lo mismo, ¿no? Hay buenos jueces, hay buenos fiscales, hay buenos defensores y también hay malos. Y también hay una lentitud casi inherente al sistema, producto de su propia organización y de su propia burocratización a expensas de un país que ha hecho del Estado algo que es relativamente poco eficiente, podríamos decir, en todos los aspectos. Ahora vamos a hablar con Virginia Luna. Virginia Luna es abogada y es licenciada en Trabajo Social. Buenas noches, Virginia. Encantado. Bien, usted, ¿qué nos puede decir acerca de este tema que yo estaba enunciando, teniendo en cuenta que se ha dedicado un poco a esta cuestión, ¿no? Bueno, la escuchaba atentamente a Lida y la primera reflexión que hay que tener en cuenta es que ha habido un cambio importante en el paradigma de lo que es todo lo que son los derechos del niño, y a nivel de la ley escrita y del discurso, digamos, estamos muy bien. O sea, nosotros a nivel constitucional tenemos reconocimiento de los derechos de los niños, a nivel de leyes nacionales, pero al momento de la práctica o la efectivización de estos derechos y de poder garantizarlos, entramos un poco en todos estos procesos que ella un poco explicaba, también que los chicos comentaban al principio, y en realidad, además de la justicia, hay una pata más en este sistema de protección integral que yo trabajo en Mendoza también, que nosotros en Mendoza se llama DINAF, que es una parte importantísima, porque es la parte de la prevención, de la protección, y tiene que acompañar, digamos, a la instancia judicial. Entiendo que en Río Negro es CENAF, esta institución. Eso en cuanto a una pata que hace a todo este sistema. Y en cuanto a la lentitud, hay como dos miradas en esto, porque muchas veces se logran, como ella misma lo contaba, rápidos acuerdos. Probablemente uno va a la instancia de mediación primero, se acuerda. Probablemente tenga que ver con la voluntad de los protagonistas del conflicto, ¿no? Yo sin duda creo que es así, es absolutamente cierto, y tal como usted decía, hay experiencias con buenos jueces, hay muy buenas y también muy negativas. Muchas veces es rápida esa parte, se hace la mediación, se acuerda, son dos las cosas que se acuerdan habitualmente, una de ellas es la parte de alimentación, cuota alimentaria, y esta otra parte que nos hemos acostumbrado a decirle régimen de visitas o las visitas, sí, pero en realidad es mucho más profundo, es la comunicación, claro, es el poder darle al que sea, es decir, por ahí tendemos a pensar que es el papá, en el caso de ella es el papá, mayormente es el papá el impedido, pero también somos muchas, y digo somos porque soy tía también impedida de contacto, somos muchas las mujeres también, ¿no? Que somos. ¿Hay alguna estadística sobre este tema de obstrucción del vínculo? Mira, en realidad que yo tenga presente en este momento, no, pero sí puedo comentar. Porque nosotros hemos preguntado y nos han dicho con algún nivel de evasivo que no, parece que no hay. En realidad, viéndolo desde el interior de la justicia, como esto que yo decía, concluida la mediación, homologado el convenio, que te lo firma la jueza y eso queda como una sentencia. Hay una parte que es la que yo, en los casos que voy llevando y voy viendo tanto en Río Negro como algunos que tengo acá y en Mendoza, es la post-cuestión. ¿Qué pasa cuando está el convenio homologado y alguien no cumple? Para cuando es alimentos es muy fácil, es registro de deudor alimentario, o sea, está más aceitado. Pero cuando es este derecho a la comunicación, que es mucho más profundo, papás que no saben
qué médico ve a sus hijos, no saben a qué escuela van, o en qué grado están, o cómo van. O sea, esa como desaparición de papá o mamá, ambos. O sea, sí, en esto hay que ser claro que es para los dos lados igual. Entonces, en esto que los adultos que ¿es igual realmente? ¿O hay una carga social coyuntural que puede jugar? Juega mucho, hoy en día lo hablamos mucho, lo de la perspectiva de género, que yo entiendo es muy positivo porque ha significado un gran avance. Inclusive podemos hablar de una perspectiva de género aún más ampliada también, porque no es específica y únicamente que incluyamos a la mujer. Pero si lo vemos desde como una cuestión muy macro, en principio hablemos de la igualdad de todos nosotros y especialmente los chicos en esto de la ley. Entonces venimos transitando desde 2008 un cambio fundamental, que es que el chico deja de ser un objeto en lo escrito, en la 26061, digamos, sí. Y es un sujeto de derechos que se puede expresar, que tiene derecho a ser oído, que muchas veces hasta uno como profesional, de repente habla con el padre o madre y pacta, bueno, vamos a proponer esto y lo otro, y no lo invitamos a él. Recientemente invité a un nene porque de 11 años. O sea, a la justicia, la ley y la justicia que la aplica tiene en estos momentos, suponiendo un matrimonio y un hijo, y entran en conflicto. Bien. Los tres tienen palabra para intervenir en la resolución de ese conflicto. Legalmente la tienen a nivel Código Civil y Comercial de 2015. La tienen desde la ley 26061, inclusive se incorpora el concepto de la autonomía progresiva. Entonces no va a ser lo mismo escuchar a un nene de 3 que puede expresarse, a uno de 11, a uno de... Pero siempre que haya un asunto, una situación que lo implique, el chico tiene fundamentalmente que ser oído y escuchado. ¿Y cuando es muy chiquito y no todo, por ejemplo, no sabe hablar todavía? Por ejemplo, 3 años o 2. Ahí entra a jugar un poco todo esto que explicaba Lida de la responsabilidad, que también está regulada, por cierto, en el Código de las Profesiones. Si un profesional, cuando interviene en estos casos, y especialmente los profesionales en psicología, que son a los que, por ahí la voz que más se escucha en estos casos, son un poco los que dan cuenta, y a veces mayormente resulta complicado dependiendo de quién buscó al profesional, va a ser un poco el resultado del informe, cosa que es absolutamente diferente cuando quien interviene es un profesional del Poder Judicial. En los informes que yo he visto veo mucha más objetividad, mucho fundamento. Por ejemplo, y una cosa que por ahí se pierde de vista haciendo foco en los chicos, en esto del daño que se les causa. Un niño, cuando hay una denuncia de abuso, como ella lo planteó, como es un poco mi caso familiar, realmente una denuncia de abuso implica que el niño transite por todas las pericias que corresponden. Pericia ginecológica, pericia médica, pericia psicológica, cámara Gesell, donde el chico va o sea, es llevado a la pericia, y bueno, tiene que ser muy, muy obvio que realmente no existe lo que se está denunciando, para que no tenga que transitar todo ese camino. Pero de fondo el problema es entre los adultos, y de fondo también actualmente me toca trabajar un caso donde hay una excelente predisposición de la pareja que se ha separado, y están, si bien hay denuncias de violencia familiar y demás, pero pasada la cuestión, ellos están intentando priorizar a sus hijos, y eso es muy bueno. En los conflictos en los que usted ha actuado profesionalmente, ¿qué predomina, digamos, dentro de la raíz del conflicto? ¿La violencia, el abuso, cuestiones de dinero? ¿Hay un poco de todo o hay algo que asome como más estadísticamente más fuerte? En las cuestiones de los divorcios de la pareja y los conflictos de la pareja, en principio empiezan por cuestiones de convivencia. Casi siempre hay algún tipo de manifestación referida a la violencia,
Y la mayoría de los divorcios se pone muy compleja en la parte de los bienes, las divisiones de bienes, los reclamos alimentarios, inclusive hay mensajes que he podido ver donde si no pagás no hay derechos, ese tipo de situaciones. O sea que la cuestión económica en una pareja no resuelta, en la separación, ¿puede incidir en que se trabe el vínculo con un hijo? Sí, sí, por los casos que yo he visto, sí. Más allá de los montos y las posibilidades que a quien le toque, porque vuelvo a repetir que a veces los chicos quedan viviendo con mamá, a veces la menor de las veces con papá, y bueno, el que no está es el que tiene que proveer, digamos, los alimentos. Y eso siempre genera conflicto. Generalmente cuando es por ese lado por el que se hace la presión. Si no me pagaste, no lo ves. No lo ves, sí, más allá de los montos, de las condiciones laborales de los padres. Y la otra cuestión es que la familia es muy habitual que termine en instancia penal con esto del impedimento de contacto, porque llega un momento de la angustia familiar, un poco como el caso que ella contaba, y el de ella es como una síntesis de pedazos de lo que pasa en otros casos. Se recurre a la instancia penal y ahí yo tengo dos experiencias distintas. Ahí es la lentitud absoluta, porque a los fines de lo que es la realidad práctica, un impedimento de contacto es un delito igual que un homicidio. Está legislado en el Código Penal. Es el artículo 72, es el inciso 3. Está legislado. O sea, yo voy a me está pasando actualmente, sobre todo acá en el sur, que los papás van a denunciar una vez, dos, tres, y no se les toma la denuncia. Puede tener que ver con que no tenemos tanta práctica quizá en esto, pero o te mandan a familia. O el asunto se traba en el acceso directamente. Se traba en el acceso. En la puerta. Lo mismo, por ejemplo, en Mendoza hay una situación de una condena de este año, 3 años de prisión en suspenso. Está bueno, se comprobó, hay pruebas, son 5 cuerpos del expediente, pero la ejecución, digamos, que es lograr el vínculo con el niño, eso no se ha logrado y el proceso llevó 5 años. ¿Y esto puede ser por una percepción equivocada de parte de la justicia, es decir, no considerar debidamente la importancia que tiene el vínculo fundamentalmente para el chico? Yo entiendo que en este momento, entiendo que hoy por hoy la justicia quizás se me ocurre, está teniendo un poco de presión por muchos movimientos que están habiendo, que bueno, que con eso tiene que ver el derecho, con poder visibilizar cuando hay desigualdades, cuando hay asimetrías, poder ir generando, que en eso, bueno, la justicia tiene el rol, ¿no?, de poder equilibrar. Pero en este equilibrar y en esto que para mí, repito, es un gran avance y es muy importante, como es la perspectiva de género, creo que se está corriendo a un lugar donde lamentablemente es como que el padre, por más que esté como le ha pasado a ella, o como otro caso que tengo muy similar, 3 archivos, y la justicia penal permite que se siga con la causa de este abuso del que no hay ninguna prueba, pero se avanza porque están estas presiones, se permite a los grupos participar de las audiencias. Presiones de estos grupos, dice usted, grupos feministas, por ejemplo. Por ejemplo, y ahí creo que hay algo que hay que revalorizar en esto. Me parece que hay una gran pérdida en la estructura. A nivel por ahí hay un principio que tiene que ver con la economía procesal, y es esto, movilizamos toda la estructura penal, porque habiendo una denuncia penal, por ejemplo, de abuso o de lesiones hacia un niño, hay que investigar. No se puede no investigar y mover toda la estructura con lo que esto implica. Mientras tanto, realmente siguen existiendo femicidios. Mientras tanto, mientras estamos 5 años detrás de una, al menos de la que a mí me constan falsas denuncias,
hay mujeres que siguen siendo violentadas, hay mujeres que siguen perdiendo la vida en todo esto, entonces como que está la justicia. Y cuando queda en evidencia que una denuncia ha sido por motivos falsos, ¿hay alguna pena por eso, alguna penalización de esa conducta? Debería haber, en principio, las cuestiones que tienen que ver por ahí con lo civil, los daños, los perjuicios, y entiendo que penalmente es viable una denuncia que tenga que ver con calumnias, con injurias, porque se acusó de un delito que no se ha cometido, la falsa denuncia. Sería como una especie de falso testimonio. Un falso testimonio, una falsa denuncia. ¿Es así? Existe, sí, es así. Es complejo por esta... Es una percepción que yo tengo de los casos. O sea, porque también yo trabajo con mamás, entonces por ahí la mamá pone una denuncia, inmediatamente tenemos medidas de restricción, tenemos todo en funcionamiento, restricción hacia la mamá, no hacia los chicos, pero el vínculo se corta igual, porque ¿con quién viven los chicos? Claro. Obviamente viven con su mamá, entonces se complejiza mucho todo esto y esto impacta, y eso lo veo ya en otro aspecto que es como trabajadora social. Claro. Impacta absolutamente en el crecimiento y en la salud psicoemocional del chico, en su desarrollo. Eso tampoco está debidamente ameritado, parece ser, por los procedimientos judiciales, digamos, porque debería ser un factor que urgiera la celeridad del proceso, ¿no? Claro, es que debiera, en el momento en que se inicia un proceso de este tipo, lo primordial al menos sería fijar un régimen provisorio de comunicación mínimamente mientras tramitan estas otras cuestiones que hacen a la pareja. Claro, porque uno ve, por ejemplo, toda esta discusión que ha habido con la prisión preventiva, que tanto tiempo, que máximo, que no puede pasar, porque si no se violan los derechos humanos del que está en esa situación. Y hay toda una carga y hubo toda una discusión social. Ahora, esto otro, que es también una especie de prisión preventiva para el niño que está sufriendo esta situación, es como si no pasara nada y se pudiera estirar el tiempo todo lo que se quiera, ¿no? Tal cual, y ahí es donde, por eso yo decía, a veces un cambio de paradigma o un cambio de mirada en el discurso y en lo escrito no significa que lo efectivicemos en la realidad, porque el niño de alguna manera sigue en ese lugar de objeto, porque estamos decidiendo quiénes, los padres, los abogados, obviamente los jueces, los profesionales, y el niño no es uno, son varios de los casos que conozco que de repente pierden ese afecto con el papá, es un papá ausente, entonces, qué sé yo, una nena que te dice que no tiene papá, o porque ahí juega otra cuestión que es muy delicada, entiendo yo, que es el derecho a la identidad. A ver, si yo no conozco la mitad de mi familia y además me dicen que mi apellido no es el que está en mi documento, tengo 3 años, ¿no? Y me llamo por el apellido de mamá, omitiendo este es un caso real, ella dice, no tengo papá, da su otro apellido y bueno, y la identidad, ¿no? Que es delicado el tema. ¿Y qué cree usted que habría que hacer para mejorar esto? Es decir, para que tuviéramos una mayor eficacia en la resolución rápida de los conflictos que se plantean en este ámbito. Yo creo, por lo que he estado tomando un poco más de conocimiento, que si aplicáramos, por ejemplo, en el caso de Río Negro, desde marzo de 2020, justo fue prepandemia, rige el nuevo Código Procesal de Familia y está muy, muy, muy bueno si se aplica tal y como está ahí, oralidad, menos papel, digamos, tiene principios muy importantes para llevar a una celeridad de estos procesos, para contemplar, bueno, a quién es la parte más débil en todo esto, que es el chico, ¿no? Porque
creo que con una mejor aplicación y también con todos empezar a pararnos en este otro lugar. Es decir, todos, digamos, a nivel del derecho, como sectores, como grupos, se nos reconocen los derechos a todos en las distintas áreas en que nos encontramos, el trabajo, niños, mujer y demás. Entonces, me parece que la manera es realmente considerar el interés superior del niño, que es el principio, dicho así, está vacío. Interés superior del niño, ¿qué es? Lo definimos en cada caso. Es decir, le vamos dando contenido en cada caso. ¿Habrá algunos niños que no están asistiendo a la escuela? Es el derecho a la educación. ¿No tienen acceso a la salud? Bueno, ese será el interés superior. Entonces, si el niño está en el centro, es lógico y es de sentido común que no puede crecer sin la mitad de su familia. Es como obvio. Sí, Virginia, lo vemos obvio, pero bueno, ojalá que se traslade a la realidad. Bien. Muchas gracias. Un último aporte. Una cosa que resulta perjudicial, veo esto que ella decía de los scratches en las redes, por ahí, sin fundamento. O sea, yo ahora salgo de acá y quiero decir algo de alguien de acá y escracho en redes. Eso es complicado. Y lo otro, bueno, así como hay movimientos que visualizan desde la perspectiva de género hacia lo femenino, también los papás se han empezado a encontrar, se han empezado a reunir, unos se llaman a otros y bueno, acá en Río Negro está la agrupación y en Neuquén de papás. Sí, claro. Y se está extendiendo a distintas provincias, de hecho, bueno, uno... Es una necesidad, por eso... Sí, se contienen mutuamente, se llaman, se contienen, se orientan. Sí. Virginia Luna, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a otro corte, Sebastián, y ya entramos en la última parte del programa.